Sean cordialmente bienvenidos a un nuevo tema de la asignatura de Modelos Matemáticos Básicos y su conocimiento. Estamos en el bloque 2 que tiene relación con las cónicas. Bien, demos inicio. Me llamo Enriqueta del Ángel Hernández y soy de la Escuela Superior de Actopan en el área de bachillerato. Bienvenidos. Bien, en esta introducción vemos la trayectoria que sigue la Tierra alrededor del Sol. Sigue una trayectoria elíptica. Ello nos lleva a recordar lo que es la elipse. Esa elipse que tiene algunas características propias, es una de las cónicas y dentro de sus características es que tiene dos ejes, tiene dos focos, a diferencia de la parábola. Vamos a ver su comportamiento a continuación. Bien, entonces tenemos que estamos en el bloque 2 con el tema de la elipse, que es una de las cónicas. Y vamos a ver la elipse con centro en el origen del plano cartesiano. Entonces, trazamos nuestro plano cartesiano, ¿sí? Aquí tenemos el origen de nuestro plano, y aquí vamos a encontrar que en este caso el eje mayor de esa elipse está sobre el eje X. Recordemos que la elipse tiene dos ejes, el eje mayor sobre el cual se van a localizar los focos, y tenemos dos focos, y el eje menor, que en este caso está sobre el eje Y. Bien, en este caso tenemos, cuando tenemos este comportamiento, en la ecuación canónica, es la ecuación canónica porque esta elipse tiene su centro en el origen del plano cartesiano. Entonces, tenemos x cuadrada sobre a cuadrada. A cuadrada va a ser mayor que b cuadrada, en este caso. ¿Por qué? Porque el eje mayor está sobre el eje x. Entonces tenemos x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. Esta es la ecuación canónica. Bien, es importante determinar C, pero ¿quién es C? C es la distancia del centro de nuestra elipse a uno de los focos, ¿sí? Ya sea al foco que tenemos del lado izquierdo o al que tenemos del lado derecho. Ahora bien, ¿cómo puedo calcular C? C la puedo calcular obteniendo la raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada, que son los valores que vamos a tener en la ecuación canónica. Ahora, para el foco 1 va a tener coordenadas menos c, 0 y para el foco 2 coordenadas c, 0. Para eso tenemos que determinar C. Para el vértice, tenemos dos vértices localizados en el eje mayor. Entonces, para el vértice 1 tenemos coordenadas de menos a, 0 y para el vértice 2 coordenadas a, 0. Para ello es importante determinar cuánto vale a cuadrada. Obtenemos raíz cuadrada y ya sabemos cuánto vale a. Bien, aquí tenemos la excentricidad de nuestra elipse. Esto nos va a marcar la chatura de esta elipse. Los valores que va a tomar la excentricidad son mayores de 0, pero menores de 1. Y para calcularla es C sobre el valor de A. El ancho focal, ¿hasta dónde va a abrir la elipse? Para el ancho focal tenemos esta fórmula que es el valor absoluto de 2 por B al cuadrado sobre A. Damos continuación. Bien, ahora tenemos una elipse donde el eje mayor se localiza en Y. Entonces, ¿qué puedo deducir? Que x cuadrada, su denominador de x cuadrada va a ser b cuadrada. Quiere decir que ahora el eje mayor está localizado sobre el eje Y. Entonces, las coordenadas de los vértices va a ser 0, menos a y el vértice 2, 0, a. Coordenadas de los focos, foco 1, coordenada 0, menos c y el foco 2, 0, c. Tanto los vértices como los focos, ahora espero visualizarlos sobre el eje Y, tal y como se observan aquí. Aquí tengo el foco 1, el foco 2, tengo el vértice 1 y el vértice 2, ¿ok? Y tenemos el ancho focal. El ancho focal se refiere a hasta dónde va a abrir la elipse. Para el ancho focal vamos a trazar una línea atravesando cada uno de los focos para que nos dé esta abertura. Este es el ancho focal. Aquí tengo otro foco. Esta misma anchura
es la misma que tengo de este lado, ¿ok? Seguimos, por favor. Entonces, ahora tenemos elipse con centro en un punto, pero que se localiza fuera del origen del plano cartesiano. Si tú observas, aquí tengo el origen del plano, está aquí, ahí está el origen, y en este caso la elipse está fuera, su centro está fuera. Para esta situación, entonces, vamos a considerar que el eje mayor es paralelo al eje X, paralelo, no está sobre el eje X. Ahora bien, la ecuación, aquí ya no tenemos una ecuación canónica, tenemos una ecuación ordinaria o reducida, cuya expresión es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada, más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada, y esto va a ser igual a 1. Tenemos que calcular c también, porque vamos a calcular la excentricidad, como está aquí. Tenemos que marcar también los vértices, el foco, y es todo el procedimiento que volvemos a calcular. Vamos a tener una elipse con el eje paralelo al eje Y, paralelo, no sobre el eje Y. Entonces, volvemos a marcar que aquí tenemos el origen, y si te das cuenta, el centro está afuera. Aquí el centro está en menos 3 con 2. Entonces, está fuera del origen. En este caso, el eje mayor es paralelo, y aquí lo tenemos. En este encontramos, entonces, los focos y los vértices. De igual forma, tenemos la ecuación ordinaria, que es x menos h al cuadrado sobre b cuadrada. ¿Por qué es b cuadrada? Bueno, porque ahora nos dimos cuenta que en este caso el eje mayor es paralelo al eje Y. Y de igual forma tenemos que calcular C para ubicar, ¿qué vamos a ubicar ahí? Vamos a ubicar AC, la vamos a calcular para calcular coordenadas de los focos. Vamos a calcular E, y es algo bien importante. Mide esta la anchura de una elipse. Ok, sus valores nunca pueden ser menores de 0 ni mayores a 1. Ok, bien, vamos con un ejemplo y tenemos el siguiente ejemplo. Dice, de acuerdo a la ecuación canónica, x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 9 es igual a 1. El valor mayor es 16 y aparece como denominador de x cuadrada, lo cual quiere decir que el eje mayor se localiza en el eje X. Ahora, esta es la ecuación canónica, por lo tanto se deduce que esa elipse tiene su centro en el origen del plano cartesiano y corresponde a esta ecuación que tengo aquí. Con estos datos ya puedo entonces determinar o calcular la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor, las coordenadas de los vértices, las coordenadas de los focos, la excentricidad, el ancho focal y finalmente tenemos la gráfica. Bien, veamos cómo lo vamos a hacer. Bien, A es el semieje mayor, entonces es la distancia del centro a uno de los vértices. Si A cuadrada vale 16, entonces A vale 4, obtenemos raíz cuadrada. B es el semieje menor, en este caso B cuadrada vale 9. Si obtienes raíz cuadrada, B vale 3. Y entonces ya tengo que este es el semieje menor, o sea, la mitad del eje menor. Y C es la distancia del centro a uno de los focos. La determinamos, es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. ¿A cuadrada cuánto vale? A cuadrada vale 16 y B vale 9, B cuadrada. Entonces, C es igual a 16 menos 9 y vamos a obtener que C toma un valor de raíz cuadrada de 7. La podemos indicar así. Ahora, la excentricidad la vamos a calcular dividiendo esta C sobre el valor de A. A que ya la calculamos, que nos dio un valor de 4. Entonces, E va a ser igual a raíz cuadrada de 7 sobre 4. Si obtenemos y hacemos cálculos, entonces tenemos que E vale 0.61. Pero, considera lo siguiente. Cuando este resultado se aproxima a 0, se acerca a 0, la curva se asemeja a un círculo. Ahora, si este valor se aproxima a 1, entonces la curva se alarga, es más angosta. Bien, volvemos a decir, E no puede ser mayor de 1 ni menor de 0. Vamos al ancho focal, ¿hasta dónde va a abrir la elipse? Para eso voy a multiplicar el 2 por el valor de B al cuadrado, que vale 9, sobre A, que vale 4.
Haciendo estas operaciones nos da 9 medios, que equivale a 4.5. Con esto ya puedo tener coordenadas de los focos, coordenadas de los vértices de la siguiente manera. El foco 1 tiene coordenadas menos e,0 y entonces es menos raíz cuadrada de 7,0. Para el foco 2 tenemos raíz cuadrada de 7,0. Ahí vamos a localizar los focos. Bien, las coordenadas de los vértices. Para el vértice 1 es menos a,0. A vale 4, pero aquí dice menos a. Entonces, el vértice 1 es menos 4,0 y el vértice 2, 4,0. Recuerda, a cuadrada es 16, por lo tanto, a vale 4. B cuadrada vale 9, por lo tanto, B vale 3. A es semieje y B también es semieje, la mitad de los ejes. 4 es la mitad del eje mayor y B es la mitad del eje menor. Continúo. De acuerdo a estos datos, yo digo entonces ya puedo deducir que la longitud del eje mayor es igual a 8, porque la mitad vale 4, entonces 4 por 2, 8. Longitud del eje menor vale 6, porque B vale 3, es semieje, entonces 3 por 2, 6. Coordenadas de los vértices, que es vértice 1, menos 4,0 y vértice 2, 4,0. Para las coordenadas de los focos, foco 1, menos raíz cuadrada de 7,0 y el foco 2, raíz cuadrada de 7,0. Ya calculamos la excentricidad y calculamos el ancho focal. Muy bien, ya puedo contestar toda esta parte. Veamos ahora la gráfica. Bien, en la gráfica yo puedo usar GeoGebra. Es uno de los softwares que más ocupamos. Voy a introducir aquí la ecuación x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 9 igual a 1. Y en automático me va a generar esta elipse de color rojo que ya tengo ahí. Le voy a ir marcando vértices, son 2 vértices, los dos focos que tengo, pero algo bien importante. Aquí tengo el vértice 1, menos 4,0, fíjate. Cerramos acá con el vértice 2, 4,0. Los focos, el foco 1, cuyas coordenadas es menos 2,65, así me lo está dando el software. Si tú obtienes raíz cuadrada de 7, este es el valor que vas a tener. Aquí tengo el foco 1, el foco 2, y ahora, recuerda, el semieje menor vale 3, pero bueno, yo sí considero que el centro está en el origen del plano, voy a tener del origen hacia arriba 3, del origen hacia abajo también 3 en valor absoluto, y ahí va a abrir la elipse. Ahora, por el foco puedo trazar un segmento, este segmento que va de A a B, y esto es la anchura de la elipse. Entonces tú puedes ir marcando estos puntos en tu libreta, marcas todos estos puntos que estamos marcando aquí, los puedes ir marcando en tu libreta, los localizas una vez que los tienes, si no tienes la oportunidad de usar GeoGebra, ¿y qué vas a ir haciendo? Vas a ir uniendo para que tú puedas tener tu elipse. ¿Sale? ¿Hasta dónde voy a abrir? Bueno, esto me lo va a dar la anchura focal. ¿Sí? ¿Hasta dónde tengo que abrir? Bien, es uno de los ejemplos, de los tantos ejemplos que podemos tener con la elipse. Recuerda que las matemáticas van ligadas a muchas otras áreas del conocimiento, como la física, pero también con la medicina. Finalmente, veamos algunas aplicaciones que tiene la elipse y que tal vez nunca las habíamos pensado. Veamos lo siguiente. Entre las principales aplicaciones de las elipses está la primera, ley de Kepler, que habla sobre el movimiento de los planetas, ya que estos siguen órbitas elípticas, en uno de cuyos focos se encuentra el Sol, y la famosa ley de la gravitación universal, descubierta por Newton debido a sus amplios conocimientos sobre la geometría de las elipses. La elipse tiene propiedades de reflexión semejantes a las de la parábola. Si unimos cualquier punto P de la elipse con sus focos, el ángulo que forman los radios focales con la tangente en ese punto son iguales. Esta propiedad se utiliza en la construcción de espejos, de luz y sonido, pues la emisión de luz o sonido desde uno de los focos refleja en el otro foco. En la medicina se usa un aparato llamado litotriptor para desintegrar cálculos renales por medio de ondas intraacuáticas de choque.
Se coloca un medio elipsoide lleno de agua pegado al cuerpo del paciente. En uno de los focos del elipsoide se pone un generador de ondas. En el otro foco del elipsoide se deben localizar los cálculos, al reflejarse las ondas en la superficie del elipsoide afuera del paciente. Todas convergerán en los cálculos y estos se desintegrarán. Otra aplicación se da en la arquitectura. Existen capillas o galerías de los secretos. Sus techos son elipsoides, así se puede oír una persona que está en un foco desde el otro foco, y las personas que se encuentran entre las otras dos no oirán nada. Un ejemplo de ello es la Catedral de San Pablo de Londres. No oirán nada. Un ejemplo de ello es la Catedral de... Gracias por su atención. Espero que les interese este tema, porque estamos viendo que, aunque no lo veamos así, tiene varias aplicaciones. Gracias.